Ahora vamos a resolver ejercicios que están propuestos en las diapositivas para esta semana. Problema 1. Temperatura del líquido saturado en un recipiente. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determinar la presión en el recipiente y el volumen del mismo. En este problema nos piden determinar la presión del recipiente y el volumen. Recordemos que el término rígido se refiere a un volumen constante. En este caso, nos está hablando de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Por lo tanto, debemos recurrir a la tabla de vapor de agua en función a la temperatura. Esta tabla A4 nos muestra las propiedades del agua saturada en función a la temperatura. Observamos que la presión que corresponde para una temperatura de 90 grados Celsius es 70,183 kilopascal. Entonces la presión del recipiente es 70,183 kilopascal. Y el volumen, veamos cuál es el volumen. Según el problema nos dice que es agua líquida saturada. Por lo tanto, nos fijaremos en el volumen del líquido. El volumen del líquido es el que aparece acá, 0,001036, y no olvidemos las unidades, metros cúbicos por cada kilogramo. Eso quiere decir que 1 kilogramo ocupa ese volumen en metros cúbicos. Sin embargo, el problema nos habla de 50 kilogramos. Por lo tanto, el volumen que ocupan estos 50 kilogramos será la multiplicación del volumen por 50. Y el resultado es 0,0518 metros cúbicos. Recordemos que aquí se han anulado los kilogramos y el resultado nos da 0,0518 metros cúbicos, que es el volumen o el espacio que ocupan los 50 kilogramos de agua saturada a 90 grados Celsius en estado líquido. Segundo problema, temperatura del vapor saturado en un cilindro. Un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturado a 50 psi de presión. Determine la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. En este caso, nos piden determinar la temperatura y la masa. Recuerden que en el problema anterior nos daban la temperatura y la masa y nosotros encontramos el volumen con la presión. En este caso es al contrario. Y además en este problema se trabaja con unidades del sistema inglés. Las tablas del sistema inglés también las encontramos en el mismo documento de las tablas de Cengel, solamente que están de la mitad hacia adelante. En este caso se trabajará con la tabla A5E. Esa letra E indica que es una tabla del sistema inglés. La tabla A5 muestra las propiedades termodinámicas del agua en función a la presión. En este problema la referencia es una presión de 50 psi. Entonces, veamos que a 50 psi de presión, la temperatura correspondiente es de 280,99 grados Fahrenheit. Y para esa misma presión y temperatura de saturación, el volumen específico, en este caso del vapor, porque el problema nos habla de vapor, ya no de líquido, el volumen específico es 8,5175 y las unidades son pie cúbico por libra masa. Aquí, pie cúbico sobre libra masa. En el problema nos dan el volumen en pies cúbicos y debemos determinar la masa. Por lo tanto, procederemos de este modo. Nuestro dato es 2
pies cúbicos. Y este dato es un factor de conversión, que significa que una libra masa ocupa un volumen de 8,5175 pies cúbicos. Entonces yo puedo decir, una libra masa ocupa un volumen de 8,5175 pies cúbicos. Vamos a anular pies cúbicos y tendremos la respuesta en libras masa. Esta respuesta es 0,235 libras masa, la masa que nos están solicitando averiguar. Este problema también lo podemos resolver aplicando una regla de 3 simple, tomando este dato del volumen específico. Y decimos 8,5175 pies cúbicos es el volumen que ocupa una libra masa. ¿Cuántas libras masa serán ocupadas por 2 pies cúbicos? Resolvemos. La X, que es la masa que estamos buscando, es igual a 2 pies cúbicos por una libra masa, recuerden multiplicar en cruz, sobre 8,5175 pies cúbicos. Igualmente, los pies cúbicos se eliminan y el resultado nos da en libras masa. Igual 0,235 libras masa. Problema 3. Cambio de volumen y energía durante la vaporización. Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kPa. Determinar el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Fíjense, si va a haber un cambio de volumen, eso quiere decir que vamos a tener un volumen inicial y un volumen final. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación desde agua líquida, ¿no?, hasta agua en estado vapor. Es como cuando tenemos esta gráfica, el cambio de fase se produce desde un punto en estado líquido saturado a estado vapor saturado. En este estado hay un volumen de líquido y en este otro estado hay un volumen del vapor o volumen del gas. La resta será el cambio de volumen. Igualmente, en cada uno de estos puntos vamos a tener una energía. Esa energía estará representada por la entalpía. Tendremos entalpía del líquido y entalpía del gas. La energía que se transfiere para vaporizar será la resta de estas dos entalpías. En este problema utilizaremos la tabla A5 debido a que necesitamos las propiedades del agua saturada en función a la presión, ya que nos dicen como dato que la presión es constante a 100 kPa. Entonces, el dato que tenemos es que la masa es 200 gramos, equivalente a 0,2 kilogramos de agua líquida saturada. Recuerden, la masa se conserva, entonces al cambiar a estado vapor va a seguir siendo 0,2 kilogramos de vapor saturado. Lo que varía es el volumen, pero no la masa. Esta sí se mantiene constante. Entonces, a 100 kilopascal tenemos inicialmente líquido saturado y luego vapor saturado. Si nos fijamos en el volumen, primero tendremos un volumen de 0,001043 metros cúbicos por cada kilogramo. Y como luego pasa todo a estado vapor, el nuevo volumen es 1,6941 metros cúbicos por cada kilogramo. Si nos piden determinar el cambio de volumen, pues podríamos hacer
volumen del gas menos volumen del líquido. El volumen del gas por 1 kilogramo es 1,6941 metros cúbicos por cada kilogramo. Y el volumen del líquido 0,001043 metros cúbicos por cada kilogramo. Esa variación de volumen es igual a 1,6931 metros cúbicos por cada kilogramo. Como en este caso nosotros estamos trabajando con una masa de 0,2 kilogramos, aquí está, se eliminan los kilogramos y el resultado del cambio de volumen nos dará 0,3386 metros cúbicos. Esta sería la respuesta para la primera parte, donde nos piden determinar el cambio de volumen. Ahora, cuando nos piden calcular la energía transferida al agua, decimos que la energía que se transfiere es calor transferido al agua. Y cuando se manifiesta presión constante, equivale a la entalpía. Por lo tanto, lo que vamos a calcular en esta segunda parte es la variación de entalpías, que es igual a la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. ¿Cuánto es la entalpía del gas? Veamos por acá. 2675 kilojoule por cada kilogramo. Y le vamos a restar la entalpía del estado líquido. 417,51 kilojoule por kilogramo. Y la respuesta es 2257,45 kilojoule por cada kilogramo. Recordemos que en este problema estamos hablando de 0,2 kilogramos. Y en este caso, la respuesta final, delta de H o la energía transferida para este proceso de vaporización es 451,5 kilojoule. Problema 4. Presión y volumen de un vapor húmedo. Recuerden, cuando nos hablan de vapor húmedo, ya estamos hablando de mezclas líquido-vapor. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Si 8 kilogramos de agua están en forma líquida y el resto como vapor, determinar la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. Aquí, fijémonos que tenemos un total de 10 kilogramos de agua. Nos dice que 8 kilogramos se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, el resto, 2 kilogramos, se encontrará en estado vapor. Cuando hay mezcla líquido-vapor, recordando el diagrama de saturación, líquido, vapor, aquí todo es líquido y aquí todo es vapor. Si tenemos ambas fases, debemos estar por una de estas zonas. Por lo tanto, eso sucede a una presión constante y una temperatura constante. Eso es la temperatura de saturación y la presión de saturación. Nos piden indicar cuánto es la presión en el recipiente, la presión a la que podemos encontrar líquido y vapor. Si sabemos que su temperatura es 90 grados Celsius. Por lo tanto, debemos recurrir a las tablas termodinámicas en función a la temperatura, 90 grados Celsius, y para ello encontraremos la presión de saturación. Entonces vamos a la tabla A4. Ahí tenemos la tabla A4 y recordemos que nuestro dato es 90 grados Celsius. Entonces, la presión correspondiente a 90 grados Celsius es 70,183 kilopascal.
Ahora nos piden el volumen del recipiente. Pero ojo, acá tenemos líquido y gas. Por lo tanto, voy a anotar cuánto es el volumen de líquido. 0,001036 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen del gas es 2,3593 metros cúbicos por kilogramo. Pero, ¿qué tenemos acá? Una mezcla de líquido y gas. ¿Cuántos kilogramos de agua líquida tenemos? Aquí lo dice el problema. 8 kilogramos en forma líquida. Y el resto se encuentra en estado vapor, o sea, 2 kilogramos tenemos en estado vapor. Si multiplicamos ambos volúmenes por sus respectivas masas, vamos a tener el volumen en estado gaseoso y el volumen en estado líquido. Aquí tendremos el volumen de líquido 0,00828 metros cúbicos. Por aquí se eliminan los kilogramos. Mientras que el volumen en estado gaseoso es 4,7186 metros cúbicos. Si queremos el volumen total, el volumen de la mezcla, será la suma de los dos, lo que nos da un resultado de 4,72873 metros cúbicos. Ese sería el volumen de la mezcla. Pero recordemos que también podemos encontrar el volumen de la mezcla con una fórmula, ¿no? Volumen del gas por la calidad más volumen de líquido por 1 menos la calidad. El volumen del gas y el volumen del líquido son estos valores que hemos extraído de la tabla. Y la calidad no nos da el problema la calidad. Sin embargo, recordemos que la calidad es la masa en estado vapor entre la masa total. ¿Cuántos kilogramos se encuentra en estado vapor? 2 kilogramos. Y la masa total son 10 kilogramos. Por lo tanto, la calidad es 0,2. Si reemplazamos aquí volumen del gas 2,3593 metros cúbicos por kilogramo y la calidad es 0,2 más el volumen de líquido que es 0,001036 metros cúbicos por kilogramo y la calidad, bueno, aquí tenemos 1 menos la calidad, 0,2. La respuesta con volumen de la mezcla nos dará 0,4727 metros cúbicos por kilogramo. Pero ¿cuántos kilogramos tiene la mezcla? Porque ya ahora sí estamos hablando de la mezcla. Estábamos diciendo que la mezcla es de 10 kilogramos. Recuerden, 8 kilogramos en estado líquido y 2 kilogramos en estado vapor. Se eliminan los kilogramos y aquí tendremos que el volumen de la mezcla es 4,727 metros cúbicos. O, redondeando, 4,73 metros cúbicos. La misma respuesta que teníamos con el primer procedimiento. Problema 5. Propiedades del vapor húmedo. Nuevamente hablamos de mezcla. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascal. Determinar la temperatura, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor. Ahora, ¿por qué podemos asegurar que aquí hay una mezcla? Primero, fijémonos que tenemos un recipiente de 80 litros y en ese recipiente tenemos 4 kilogramos de refrigerante. Estos dos datos
el volumen y la masa nos permiten determinar el volumen específico. Recuerden que el volumen específico está dado en metros cúbicos por kilogramo. Entonces podemos dividir los metros cúbicos. Bueno, aquí nos dice 80 litros, pero pasado a metros cúbicos es dividido entre 1000, o sea, 0,08 metros cúbicos. Vamos a colocarlo por acá, 0,08 metros cúbicos. Y los kilogramos son 4 kilogramos. Por lo tanto, el volumen específico de esta mezcla que tenemos acá es 0,02 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, ¿cómo sabemos que se trata de una mezcla líquido-gas? Vamos a ver si este volumen de 0,02 metros cúbicos por kilogramo son equivalentes o son las que corresponden al volumen de líquido o al volumen de vapor saturado. Vamos entonces a las tablas, pero ahora ya no será del agua, sino a la tabla del refrigerante 134A. Esta tabla A12 nos muestra las propiedades del refrigerante 134A en función a la presión. Habíamos determinado que el volumen específico, según los datos del problema, son 0,08 metros cúbicos sobre 4 kilogramos. Entonces decíamos que el volumen específico es 0,02 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a comprobar si ese volumen es el que corresponde para 160 kilopascal de refrigerante. Entonces aquí tenemos 160 kilopascal y le corresponde la temperatura de menos 15,60. Con este dato habremos respondido a la parte A que nos pide determinar la temperatura. Entonces menos 15,60 kilopascal. Ahora, vemos que el volumen de líquido, cuando todo es líquido, el volumen es este de acá. Entonces, volumen de líquido 0,0007437 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, según los datos del problema, el volumen específico debe ser 0,02 metros cúbicos por kilogramo. Por lo tanto, no se encuentra en estado líquido, porque si todo fuera líquido, este sería su volumen específico. Ahora vamos a compararlo con el volumen en estado gaseoso. Y lo tenemos acá, 0,12348 metros cúbicos por kilogramo. Tampoco es 0,02, pero este valor se encuentra entre el valor en estado líquido y el valor en estado gaseoso. Eso quiere decir, en estado líquido tengo este volumen de 0,0007437 y en estado gaseoso tenemos 0,12348. Si me dicen que el volumen, de acuerdo a los datos del problema, es 0,02, quiere decir que me encuentro por alguno de estos espacios. Por lo tanto, estamos hablando de una mezcla. Si me piden hallar la calidad la podemos hallar restando el volumen de la mezcla menos el volumen del líquido entre el volumen del gas menos volumen del líquido. Reemplazamos los valores. El volumen de la mezcla es 0,02 metros cúbicos por kilogramo. El volumen de líquido es 0,0007437. El volumen del gas es 0,12348. Y nuevamente el volumen de líquido 0,007437. Lo que nos da una calidad de 0,157. Recuerden que la calidad no tiene unidades. Ahora, para determinar la entalpía del refrigerante, conociendo que el refrigerante es una mezcla líquido-gas, haremos entalpía del gas por la calidad
más entalpía del líquido por 1 menos la calidad. La entalpía del gas y la entalpía del líquido la extraemos de las tablas. Aquí tenemos entalpía del líquido 31,21 y la del gas 241,11. Entonces, reemplazando 241,11 por la calidad, que es 0,157, más la entalpía del líquido 31,21 por 1 menos la calidad. Y tendremos como resultado la entalpía en kilojoule por kilogramo. Tenemos 64,16 kilojoule por kilogramo. Recordemos multiplicar este valor por la masa, que es 4 kilogramos. Entonces, la entalpía de esta mezcla es 256,66 kilojoule. Por último, el volumen que ocupa la fase vapor. Veamos. Volumen en fase vapor. ¿Qué nos indica la calidad de 0,157? Nos indica que 0,157 se encuentra en estado gaseoso, en estado vapor. ¿Cuánto es la masa total? La masa total era 4 kilogramos. Entonces, si yo multiplico esto por 4 kilogramos, 4 kilogramos es todo. Solamente 0,157 se encuentra en estado vapor. Eso quiere decir que tenemos 0,628 kilogramos de vapor. Si yo quiero ver el volumen que ocupa el vapor, entonces tendría que hacer volumen del gas, que lo anoté en la parte de arriba, ¿no? 0,12348 metros cúbicos ocupa cada kilogramo de vapor. ¿Pero cuántos kilogramos de vapor tenemos? Solamente tenemos 0,628 kilogramos de vapor. Se van a eliminar los kilogramos y nos va a quedar la respuesta en metros cúbicos, que esos metros cúbicos son el volumen en la fase vapor. Es igual a 0,077 metros cúbicos, ¿no?, en estado vapor. Esa sería la respuesta final.